el 20º aniversario de la victoria nacional, se inaugura la gran Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Ante la inmensa representación de toda España, llega su excelencia el jefe del Estado, que se dirige a la entrada de la cripta. Interesa que inculquéis a vuestros hijos, afirma el generalísimo a los hombres reunidos en el Valle de los Caídos, y que proyectéis sobre las generaciones que os sucedan la razón permanente de nuestro movimiento para que cumpláis el mandato sagrado de nuestros muertos. Un mandato ese, que siguen al pie de la letra Albert Rivera y Pablo Casado. Para este par de gemelos de brazo en alto, sumar a Franco es fracturar la sociedad. Mejor no tocar nada, dejar todo como está y seguir mintiendo a las generaciones venideras. Siempre la misma idea. Cuentan su historia y si les demuestras que es falsa, dicen, no toquemos el pasado. El problema está en que ya estamos en 2018 y eso de la reconciliación y la transición, hombre, pues ya no cuela. Según una encuesta realizada en las televisiones hace tan solo un par de meses, la mayoría de los españoles estaba a favor de exhumar a Franco e ilegalizar su fundación. La gente es que está harta de cuentos chinos. El Valle de los Caídos ni es reconciliación ni es concordia. Es un mausoleo fascista, construido a mayor gloria de un fascista, de la gente que se sublevó en el año 36 contra un gobierno legítimamente elegido. Es un atentado contra la libertad y un atentado contra la democracia. Es un golpe de Estado puro y duro representado en piedra, en la sierra. Un golpe apoyado, por supuesto, en su momento por Hitler y por Mussolini, mientras el resto de potencias europeas, esos del Comité de No Intervención, desgraciadamente, miraban por otro lado. ¡Ay! Si no hubierais metido la pata, no hubieran bombardeado Londres. Ese Valle de los Caídos, en Cuelgamuros, ese que Casado quiere convertir en monumento a la concordia y Rivera en el Arlington español, otra de sus brillantes ideas, costó más de 20.000 millones de pesetas de la época. 20.000 millones en unos años de posguerra, donde los españoles no tenían ni para comer. En Madrid no había gatos, se los comía la gente. Vamos, se morían literalmente de hambre entre cartillas de racionamiento y los que podían, sobreviviendo con el extraperlo. Un tiempo en el que, según el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, hubo más de 100.000 desaparecidos, y entre ellos casi 31.000 niños y niñas, cuya identificación fue modificada para entregarlos a familias del régimen. Para conmemorar todo aquel genocidio, lo que Franco llamaba la gloriosa cruzada, santificado por una iglesia igualmente fascista, había que construir un monumento que perdurara en el tiempo. Algo parecido a lo que hizo Felipe II en el Escorial, para perpetuar la victoria de San Quintín y para perpetuar su propia memoria. Malditos megalómanos. Franco convocó un concurso de ideas, pero no sirvió para nada. No le convenció el diseño que le presentó tampoco Pedro Muguruza, que era su director general de arquitectura. El mismísimo Franco llegó a crear un boceto con la imagen de la cruz para mostrar cómo deseaba que fuera el monumento. ¡Qué sensibilidad! Al final, y tras sucesivos fiascos, tuvieron que recurrir a Diego Méndez, arquitecto de la Casa Civil de Franco y alumno del anterior, de Muguruza. ¿Cómo lo construyó? Pues con un poquito de Mussolini por aquí, un poquito de Hitler con Speer por allá, y bueno, todo eso, pues listo. Las obras comenzaron en el año 40 y concluyeron en 1958. En su construcción participaron, os van a sonar, empresas como Dragados y Construcciones, que hoy es ACS, la de Florentino y Huarte, que hoy es OHL de Villarmir. Empresas que se beneficiaron del trabajo de más de 20.000 presos políticos. En Alemania pidieron disculpas e incluso resarcieron a las víctimas. Aquí da todo lo mismo. Sangre, sudor y lágrimas de unos esclavos cuyo único delito era haber defendido al gobierno legítimo de España, contra el que se levantaron unos militares traidores. A las muertes por las malas condiciones de trabajo y el agotamiento se sumaron las que produjo la silicosis por las obras de las criptas. Un ejemplo más de lo que ellos entienden por reconciliación nacional. Y he aquí que la España de Franco les ofrece a estos hombres la revalidación, la dignidad que tenían perdida. Si volaron un puente, ahora lo reconstruyen. Si derribaron una casa, la levantan ahora. Y los que eran despojos humanos deberán a España su regeneración.
Franco estaba tan obsesionado con la construcción de su mausoleo funerario que visitaba con frecuencia las obras. Supongo que le debía excitar ver a los presos republicanos allí convertidos prácticamente, ¿no?, en caminantes de la muerte. De hecho, llamaba al Valle de los Caídos la querida de Franco, una cosa muy católica de la época, qué hipócritas todos ellos. Mantener el Valle de los Caídos cuesta hoy a los españoles casi 2 millones de euros al año. Y lo que es peor, encima, gran parte del monumento se está cayendo a cachos. Igual, es una buena metáfora del fin que desea una democracia que se precia. ¿Qué hacer entonces con esta fábrica de exaltación franquista? ¿Basta con exhumar a Franco para desactivarla? Zapatero lo intentó en su primera legislatura, incluso llegó a negociar en secreto con la familia de Franco, pero ya sabemos cómo se las gasta el PSOE. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que la familia ya estaba pensando en la Almudena y dijeron, bueno, pues lo dejamos ahí. El asunto regresadito al cajón de los asuntos pendientes hasta junio del año pasado. Tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, necesitaba algún tipo de maquillaje de izquierdas y ahí la exhumación de Franco se convirtió en su anuncio estrella. En junio iba a ser inminente. En julio, pues ya vemos después de las vacaciones. Y aquí andamos, entradito casi en el invierno. Lo que un día es un centro de memoria para las víctimas de la guerra civil, al día siguiente se convierte en cementerio civil y al otro nada de nada, porque el museo es mejor que esté fuera del Valle de los Caídos. Maduraciones, lo llama Pedro Sánchez. Ninguna democracia puede rendir tributo a un dictador. Y es que el Valle de los Caídos no puede ser un lugar que se deba resignificar, no puede ser un lugar de reconciliación. Tiene que ser un lugar de reposo y, en consecuencia, un cementerio civil para los restos de las víctimas de la contienda, de la guerra civil y del franquismo que están ahí enterrados. En esta polémica, claro, como tiene asuntos religiosos, ha intervenido todo Dios. Desde Casado y Rivera, con su pertinacia y peculiar idea de la reconciliación, que implica olvidar, perdonar y escribir la historia tal cual ellos siempre nos la han relatado, o también hasta Francis Franco, el nietísimo, un ciudadano ejemplar, condenado a 30 meses de prisión por atentado a la autoridad. Claro, pero ¿por qué le condenáis? España es de ellos. Y conducción temeraria, pero si las carreteras son de ellos. España no tiene freno, no se acaba. Ellos la llevan en la pulserita y se enfadan cuando se lo recordamos. Este tipo se ha permitido incluso amenazar al gobierno. No le vamos a facilitar al gobierno que juegue con la momia de mi abuelo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a llamar a Alianza por Alemania para ver si pueden bombardear otra vez Guernica? Para algunas cosas, nuestras tragaderas aquí en España parecen infinitas. ¿Hasta cuándo vamos a soportar que la mayor fosa común de España, donde hay más de 34.000 demócratas asesinados por golpistas, siga siendo un lugar de peregrinaje para nuestro fascismo patrio? ¿Por qué el rey no condena este monumento al horror? ¿Qué problema tiene? ¿No sería un ejemplo clarísimo de compromiso con la democracia? ¿Por qué tenemos que seguir soportando en pleno siglo XXI un lugar que humilla a las víctimas y les obliga a estar al lado de su verdugo? Tragaderas enormes. Y si el gobierno de España no es capaz de impedir un lugar de culto al fascismo en el centro de Madrid, como pretenden los Franco, en la Almudena, tendrá que ser la ciudadanía a la que lo impida, porque hay 115.000 españoles todavía en fosas, en zanjas, en cunetas, asesinados por el genocida Franco, al grito de España, una, grande y libre, asesinados por falangistas, un partido que, ya sabéis, sigue siendo legal. ¿Sabéis cuál es el problema? Que si se ríen así de la democracia es porque piensan que igual regresan. Encarna de noche para todos los amigos del mundo. Dígame. Pedro Sánchez amenaza con querellarse a los medios críticos, mientras usted y la señora Delgado utilizan los perfiles oficiales de los ministerios para atacar a la oposición y para hacer propaganda electoral. Señora Calvo, de una vez por todas, coordínese ya, coordine Moncloa, Waterloo.
la dacha dígala a pagar y la Enrico Taberna. Muchas gracias. Adiós. Adiós y que te resuelva el problema otra.